Como les decía, hoy nos acompaña Antonio Garamendi, presidente de la COE. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Xavi. Bueno, hoy han estado en un acto informativo del Español, me parece, con los sindicatos. Ha pedido al gobierno que les dejen en paz a los empresarios, ¿no? Lo he escuchado literalmente, no sé si le he malinterpretado, que estamos interpretando muchas cosas. Ha dicho literalmente que el gobierno les deje en paz. ¿A qué se está refiriendo y en qué se está, en su opinión, intermitiendo el gobierno? Bueno, no, a ver, lo que me quería referir, a ver, lógicamente cuando estás en una conversación, entrañable y buena, en este caso además con los sindicatos, ¿no? También lo que he planteado es que si queremos llegar a acuerdos, que yo creo que es lo que todos queremos llegar, y en el caso de lo que sería el Acuerdo Nacional de Convenios, lo que he dicho cuando que nos dejen en paz es, claro, que la ministra, los ministros, tal, no digan lo que tienes que hacer, no lo tienes que hacer, que nos dejen tranquilos. Porque la forma, es decir, si lo que queremos en España es que lleguemos a un acuerdo, lo ideal es que nos dejen tranquilos para llegar al acuerdo. Yo creo que esa es la reflexión. Como soy del norte y me conocéis, pues digo estas cosas para que se entiendan y se entienden. Es decir, que no nos deis instrucciones, que la mejor manera de llegar, que ojalá lleguemos, lo digo porque nuestra voluntad es hacerlo y yo sé que de los sindicatos también, es hacerlo. Y además con una pequeña diferencia me vas a entender. Cuando los sindicatos dicen cosas, yo las admito porque es parte del juego, ¿no? Pero que no interfiera nadie más, es lo que he querido transmitir. O sea, digamos, cara a cara, patronal, sindicatos. Sí. Precisamente en ese cara a cara se busca el acuerdo, usted lo comentaba hace unos instantes, de acuerdo para el empleo y negociación colectiva. Y cerca de 1.300 convenios pendientes. Lo que pasa es que ustedes piden trabajar sin que nadie se entrometa y con discreción. Y los sindicatos dicen que no hay que confundir la discreción con la inactividad, de la que un poco ¿le apelan a ustedes o le acusan a ustedes? Por eso cuando te digo que yo admito que tanto Pepe como Unai digan lo que consideren, yo me parece razonable, lo digo de verdad. Mira, efectivamente, lo comentaba hoy Unai Sordo a la mañana, ¿no? El secretario general de Comisiones Obreras. Quedan como 1.300 convenios por firmar, pero es que hemos firmado 3.500. Que es lo que no se cuenta. En estos momentos hay más de 9 millones de personas ya afectos a los convenios colectivos, que por otro lado son los que realmente dan fuerza y cobertura, ¿no?, a los trabajadores, ¿no? Y los hay de una condición de otra, ¿no? Pues se han firmado, mira, el convenio de la construcción prácticamente da cobertura a 1 millón de personas, pero se han firmado un montón de convenios del metal. El metal es un sector muy importante y muy sindicalizado, o sea, decir, y se han firmado convenios, en este caso son territoriales, pues en Barcelona, en Vizcaya, en Álava, en Navarra, es decir, temas importantes. Eso está ahí. Por tanto, se va avanzando, vamos a ver si somos capaces de llegar a estos acuerdos. Y yo creo, lo digo de verdad, y es que cuando siempre hemos llegado a acuerdos, realmente hemos llegado porque somos capaces de transigir, de ceder los unos los otros y al final somos capaces de llegar ahí. Tenemos un problema en España en estos momentos, pero el problema, cuidado, lo tenemos en todos momentos, pero en nuestro caso está ahí, y es que las elecciones se supone que eran 15 días de campaña, se acaban y luego más. Ya estamos adentro y ahora estamos, tenemos un año maravilloso donde todo el mundo opina, donde todo el mundo habla y donde todo el mundo radicaliza. Y yo creo que para esto justamente necesitamos lo contrario. Vale, hay elecciones ahora en mayo, después las habrá en diciembre, o sea que va a haber gente hablando durante los próximos meses bastante. ¿Han tenido ustedes algunos enfrentamientos con el gobierno últimamente? Uno, el penúltimo, creo que por la subida del salario mínimo a 1.080 euros, es un acuerdo de llegar al 60% de la masa salarial media, Carta Social Europea. Ustedes dicen que puede afectar la creación de empleo, pero también hemos sabido hoy que, por el Banco de España, que los beneficios empresariales crecieron en el pasado año un 91% en general. ¿No es lógico que con una inflación tan desatada, con unas empresas que han incrementado sus ganancias en un 91%, los trabajadores pidan una subida acorde con el contexto, sin que esto suponga que se vaya a frenar la creación de empleo, que parece que por los datos que van a salir en marzo no va a ser malo? Bueno, lo primero que me gustaría es decir que yo enfrentamientos con el gobierno no tenemos. Es decir, lo digo exactamente. O sea, en el diálogo social que hemos hecho muchísimos acuerdos,
cuando no estás de acuerdo también tienes derecho a decir, oye, no estoy de acuerdo por estos motivos. Es decir, y creo que la gente que nos conoce, que me conoce personalmente, la palabra discrepancia tal no está en mi vocabulario, ¿no? Desde el punto de vista de lo que has comentado, efectivamente, a ver, cuidado, es que esto va por barrios. Es decir, efectivamente hay sectores que pueden ir bien y hay sectores que no van tan bien, especialmente las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, por eso es tan complicado el decir de forma homogénea vamos a llegar a un acuerdo, porque posiblemente en aspectos o en muchos sitios se puede hacer y en otros no. Y nosotros no estamos diciendo que cuando las cosas van bien se pueda gestionar de la manera que se está comentando, pero es verdad que, por ejemplo, estamos viendo pues, la caída de autónomos, ¿no? Tremenda, y muchos de ellos también tienen trabajadores. Pequeñas empresas, estamos viendo caída de pequeñas empresas de forma galopante, que lo estamos viviendo. Entonces, insisto, es que no es tan fácil como decir, no, yo no creo cuando todo el mundo dice que todo esto va fenomenal y tampoco creo cuando todo el mundo dice que todo esto va fatal. Es que lo digo de verdad. Creo que depende cómo está funcionando en algunos aspectos y las cosas afortunadamente están yendo bien y ojalá fueran mejor, lo digo con toda claridad, y por otro lado, también hay gente que lo está pasando mal, especialmente en muchas empresas. Entonces, por tanto, no es fácil precisamente llegar a esa conclusión o llegar a acuerdos, porque hay que valorar un poco estos aspectos, ¿no? En este contexto que estamos comentando, a usted se le criticó que se conociesen digamos, un incremento salarial o modificación de su contrato como presidente de los empresarios. ¿Fue uno de sus peores momentos como presidente de la COE? Bueno, si quieres decir la verdad, no lo entendí muy bien, porque de entrada incluso se dijo que me había subido el sueldo el 9% y era el 3%. Pero bueno, o sea, lo digo que es así, es un tema totalmente particular, es un tema de la organización que es privada, que se nutre de las cuotas privadas de las empresas. Creo que es un tema interno, es un tema que se hizo, como no podía ser de otra manera, por lo que es la gestión interna, ¿no? de lo que es el buen gobierno, ¿eh? Y bueno, está ahí, es decir, bueno, es verdad, y yo no se lo deseo a nadie, es verdad que cuando ves la vida política o la vida social en estos momentos española, en cierta medida tan de titulares, de tal, pues yo creo que merecía la pena pensar en las personas, ¿no? Y muchas veces cuando la gente habla de uno y de otro y tal, decir, oye, tú, ¿qué es gente ahí? La mayoría, yo, por ejemplo, en este momento reivindicaría, ¿no? La mayoría de la clase política es gente que se dedica de una forma muy seria, que es muy respetable, que es muy honorable, y entonces parece que en España pues todos los políticos pues son lo que sea, ¿no? Y yo creo que no, es decir, lo digo sinceramente, ¿no? Es verdad que te salen gente tal, entonces bueno, pues es verdad que cuando te entran de esa manera, pues la palabra es duele, pues en lo personal, pues sí duele, pero tu responsabilidad es la que es, sabes que lo has hecho bien y sigues trabajando, ¿no? Hoy hemos sabido también por una información, o ayer, no sé si en el diario El País, que dos grandes bancos españoles, el Santander y el BBVA, se han beneficiado, acogido a ayudas o transformación en liquidez de hasta, en total, entre los dos, cerca de 1.200 millones de euros en el momento en que estábamos pasando lo peor de la pandemia. En este contexto, ya no solo las cajas, sino por lo que hemos visto también los bancos, ¿no tiene un poco más de sentido que en momentos donde hay que arrimar el hombro a los bancos que han aumentado tanto sus ganancias se le exija que arrimen un poquito más el hombro? Y también hablo del impuesto a las grandes eléctricas. Mira, para empezar, creo que el titular dice Hacienda les entregó un dinero. Transformaron, sí. No, les entregó, es el término. Y yo, déjame que te diga, la pregunta, ¿pero Hacienda ha regalado dinero a alguien? A mí no, pero a lo mejor al BBVA, no sé, que vaya a saber, no sé. A ver, cuando Hacienda te devuelve dinero, te devuelves porque antes lo has puesto. Yo creo que ese es un tema que habría que plantear. Hay un segundo tema, y lo he comentado a la mañana, hablar de Wake Spain, ¿no? A la mañana. Mira, en estos momentos se está demostrando de la importancia del sector financiero. Y es más, hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos, hemos visto lo que ha pasado en Suiza, y si algo tenemos, y tenemos que estar muy orgullosos en España, es de la banca que tenemos, del sector financiero, súper robusto. Bueno, pues precisamente no creo que favorezca impuestos a la carta que se monten de repente, cuando lo que es fundamental es tener un sistema potente. El sector financiero calcula en España que esto puede suponer del orden de 50.000 millones menos en préstamos o en créditos. Ese es
Ese es el planteamiento. Y la verdad es que yo creo que justamente lo que debiéramos de ser conscientes en nuestro país es de la fortuna de que tenemos de una banca, de un sector financiero bien gestionado. Cuidado, no nos olvidemos que en la famosa anterior crisis lo que se rescató fueron las cajas de ahorro gestionadas, perdona, por la clase política, no por los gestores. Bueno, pero algunos bancos entraron a hacerse cargo de esas cajas que se sanearon previamente con dinero público, con lo cual indirectamente, sin ver esta información, algo se beneficiaron. Se sanearon los depósitos de los españoles, porque lo que se había arrollado era absolutamente todos los depósitos de los españoles. Es decir, lo que yo creo es que vamos a hablar con claridad, es decir, eso de que ganan, no ganan, dejan de ganar. Es decir, yo hace poco he estado en la Junta General de uno de los bancos, el 60% de sus ingresos viene de fuera, de solo uno de los países. La gran banca española, sus ingresos vienen del exterior. Estamos hablando de multinacionales. Estamos hablando de multinacionales en un mundo global y es una maravilla tener empresas españolas multinacionales. Cuidémoslas. Es decir, yo creo que está ahí. Pero, por ejemplo, hasta en Estados Unidos, este debate donde ha empezado la última crisis financiera y el propio Biden, que es demócrata, pero no del Partido Comunista, dice que los bancos que están ganando tanto tienen que mojarse y las eléctricas que están ganando tanto tienen que en momento de crisis arrimar el hombro. Yo no sé si a través de una tasa, de un impuesto o de otro tipo de mecanismo, pero no es necesario abrir este debate. Bueno, yo creo que concretamente en el caso de Estados Unidos se ha demostrado que lo que es el criterio de gestión de control de la banca no es exactamente igual que el europeo y menos como el español. Por tanto, es complicado hablar de churras y merinas, ¿no? Es decir, nosotros creo, sinceramente, de verdad que hay que pensar en la creación de valor que tanto tienen la banca como las eléctricas, que realmente lo que deberíamos hacer, sinceramente, lo digo de verdad, es cuidarlas. Es muy respetable lo que planteas, pero bueno, nosotros no lo compartimos. No, yo no lo planteo, lo plantea el gobierno español y Biden, pero vamos, en cualquier caso, pero Biden también se puede equivocar. También se puede, o ser malinterpretado. Otra cuestión, ya que usted no se enfrenta al gobierno, discrepa del gobierno, o por lo menos tiene una visión distinta. La última de las cuestiones es la reforma de las pensiones. Una subida del 1,2 a partir del 23 o 24 o el 25 hasta el 50 o 1,2 de las subidas que se vayan incrementando de la masa salarial. ¿Ustedes creen, si he interpretado bien, que dicen que puede afectar a la creación de empleo? ¿Esto es así? ¿Un 1,2? Es que no es del que 0,2 lo pone el gobierno y el 1 la empresa, ¿tanto puede afectar a la creación de empleo? Es que no es un 1,2, Xavi. Yo lo que leí, ¿eh? Pero... No, bueno, sí, pero bueno, es que no es. Es decir, de hecho, yo creo que lo digo para no hacer un debate, ¿no?, sobre el tema de las pensiones. Bueno, la AIREF, yo creo que es el organismo independiente, está diciendo que no es sostenible. Es decir, lo dice con toda claridad. De hecho, lo que se ha planteado es barra libre. ¿Qué es lo que queréis? Por decirlo de alguna manera, que todos nos gustaría plantear qué es lo que queremos y a partir de decir, bueno, pues esto lo gestiono subiendo un impuesto de alguna manera a las empresas. Es decir, es lo que se plantea cuando ya las cotizaciones sociales están muy por encima de lo que son las cotizaciones desde el punto de vista europeo. Y es más, y un impuesto al talento. Y cuando digo al talento es porque encima una serie de salarios que estén por encima de 55.000 euros tienen un exceso, en cierta medida, de ese planteamiento. Y luego, además, hay otro efecto también, que es vas a pagar más por lo mismo o por menos, porque tu jubilación se va a mantener igual. La propia AIREF, el Banco de España, los economistas independientes que conocen estos temas, lo que están diciendo es que esto no es sostenible. Es decir, nosotros de hecho, además, no tenemos datos, no nos los han dado. Es decir, no tenemos ni los datos, ni una memoria económica, ni los datos, vamos a decirlo, para gestionar el tema. Y lo que pensamos, sinceramente, es que no es sostenible y pensamos que va en contra de la competitividad de un país. Y lo decimos con toda claridad. Y no pasa nada, pero hay que decirlo. Usted dice que una serie del Banco de España, la AIREF... es que la AIREF es la autoridad independiente, donde el ministro era
el jefe de la AIREF. Y hace muy pocos años decía lo contrario. Pero el Banco de España, yo no lo he escuchado de verdad, pero a lo mejor seguramente usted más informado de estos temas que yo, lógicamente, seguro que es así. Yo al Banco de España no lo escuché salir Hernández de Cos hablando mal de este pacto o reforma de las pensiones, pero sí hemos escuchado, y nadie le ha negado de la Unión Europea, de que cuenta de momento con el aval de la Unión Europea. En cambio, usted no lo ve así, cree que no es exactamente así. Es que lo de la Unión Europea también tiene su aquel, y lo digo por lo siguiente. O sea, la Unión Europea lo que quiere es que cuadre la cuenta. Punto. Hombre, pero si cuadran la cuenta de las pensiones... No, cuadra este año. Es decir, oiga, yo reparto lo que sea y este año lo hago con ingresos. Pan de hoy y hambre para mañana. Es decir, eso significa, es más, de hecho, hay una cláusula que dice que, como posiblemente me equivoco, la AIREF cada 3 años dirá cuánto más meto, vamos a decirlo, en la derrama. Esto es como una comunidad de vecinos. Oiga, vamos a gastar y luego toma la derrama. En este caso, la derrama viene, en este caso, así. Hay otro tema que también tiene su espacio en lo que son las pensiones, y es que tú pagas por un espacio para jubilarte, y los que van a pagar ahora van a pagar mucho más, pero van a tener la cantidad que tienen hoy en día, que eso tampoco es muy justo. Lo digo porque esto está organizado así. Entonces, mira, es que Europa también es Europa, bueno, cuidado, Europa tampoco ha dicho que sí, pero es que si dijera, es que Europa no se puede equivocar. Yo soy vicepresidente de los empresarios europeos. Y yo no estoy de acuerdo con el planteamiento. Pero también le pueden decir... ni Business Europe está de acuerdo con el planteamiento. También pueden decir, con el mismo argumento, que a lo mejor los que están equivocados son los empresarios. Perdón, lo están diciendo. Pues por eso pero se lo ¿sabes digo. qué pasa? Pero yo sí quiero que quede claro. Mira, le estoy viendo a Úrsula y además, mira... Que me parece mal que con el gobierno español no se lleva, y es del Partido Popular, pero bueno... No, con el gobierno español se lleva, porque además yo ahora, en estos momentos, como está la presidencia, todas las reuniones con la Comisión Europea las hago yo, porque soy vicepresidente. Y pues sí, se lleva muy bien con el gobierno. Si yo no digo que no se lleve, pero yo sí quiero que quede claro, y además saldremos los dos en la tele. Mira, a ver qué anuncio me va a hacer. Esto se va a evaluar dentro de unos años. Sí. Y yo quiero que quede claro cuál era nuestra posición. Vale. ¿Qué es esta? Pero no, esto va a pasar, ¿te acuerdas? O nos acordamos de los planes de educación de cada ministro que tenían un nombre. Bueno, pues esto nos pasará algo parecido. Pero esto no está pensado precisamente el sistema tal como es, y como es el sistema democrático, que cada cierto tiempo hay que someterse a las urnas, que más que una proyección a larguísimo plazo, aunque este lo tiene hasta el 2050, es necesario como mínimo, ir parcheando el sistema como se pueda para que se puedan seguir cobrando pensiones, que este plan, a lo mejor, aunque se plantea tantos años, dentro de 3 o 4 años habrá que darle otra vuelta en función de la evolución demográfica, económica, empresarial. Pero si está aprobado para que el Parlamento 2050, no tenga... sí, No, pero está planteado para que el Parlamento no tenga ni capacidad, que es la AIREF la que lo va a tener. Sí. El Parlamento va a ceder su soberanía en la AIREF, es decir, porque se la den ya, que está diciendo que no está de acuerdo. O sea, que se la den hoy, yo creo que sería un dato. Es decir, a ver, evidentemente el tema de las pensiones es un tema, posiblemente el tema más importante que tenemos en este país, el más importante. Para empezar, yo creo que es un tema donde sinceramente, el Pacto de Toledo, cuando digo el Pacto de Toledo, tendría un peso muy específico, donde yo creo que es fundamental. Y nos dejamos de las elecciones, y ahí todos son responsables, nos dejamos de las elecciones y tal, donde los dos partidos, en cierta medida llamados a gobernar, se tienen que sentar y ver qué es lo que hay que hacer. Porque es que esto no es un tema de mañana ni de pasado, esto es un tema muchísimo más serio. Y yo, sinceramente, y lo he dicho antes, nosotros, por mucho que el ministro diga, ha habido 4 reuniones, en nuestro caso, con este tema. Yo todavía no tengo los datos. Bueno, yo creo que es suficientemente importante para hacerlo, y yo creo que nosotros hemos demostrado ampliamente cuál es nuestra responsabilidad. Hemos firmado muchísimas cosas, y lo digo para que quede claro. A ver, cuando la COE, yo como líder de la COE, hemos firmado la reforma laboral, me cayeron de todo por el otro lado. Es decir, o sea, no, lo digo que yo, sinceramente, ya que lo intento jugar en la independencia. Ya que lo cita. Pero me cayó un... Sí, no le cayeron solo por eso, le cayeron por más cosas. ¿Ah, sí? Del otro lado, en este caso, se dice, los sindicatos están más cómodos con la izquierda, la patronal está más cómoda con la derecha. Este es el marco general. No, con la derecha, siempre, pues no sé, porque ya te digo que cuando me cayó no siempre se cumple, no siempre se cumple, pero parece que, escuchando a la patronal de los sindicatos, la receta es la izquierda
izquierda encajan más con los sindicatos y las de la derecha con la derecha, y las de la patronal con la derecha. Pero ya no solo eso por la reforma laboral. Usted hizo unas declaraciones, llevaba firmados pues 8 o 9 acuerdos con el gobierno. Hizo unas declaraciones en Barcelona, parece que llama Nierga, sobre los indultos. Y usted dijo literalmente, si ayudan a mejorar la paz social, bienvenidos sean. A usted ahí sí que le dieron, pero le dieron con un garrote. Incluso se emocionó en un acto de la patronal. Hombre, el día que tuve una manifestación que decía que dimita Garibaldi. Bueno, pues está bien verlo con humor. Sí. En vez de Garibaldi, le pregunto, desde la curiosidad y el análisis, ¿fue un punto de inflexión? ¿Le apretaron a usted o a la patronal para que no fuera tan, digamos, no acordara tanto con el gobierno? Desde ese momento. Se le ha caído el micrófono. Desde que la pregunta a lo mejor es un poco complicada, pero ahora se lo prometo que la voy a contestar. Sí. A ver, yo no sé. Pero voy a intentarlo yo. Vamos a ver, espera un momento. Que además de esto vamos a hacer un meme para televisión, para cuando venga alguien. A ver, aquí, yo creo que es así. Vamos a ver. Yo lo estoy intentando con mi mejor voluntad. Ya está. Pues muy bien. Mira, yo creo que es lo que yo te decía. Mira, nosotros siempre, y yo lo tengo muy claro, siempre trabajamos con 3 principios. La independencia, cuando digo la independencia, la buena, ¿no? En este caso, con sentido de Estado. Yo siempre digo, sentido de Estado es querer a tu país. Entonces, lo que yo acabo de contestar, yo comprendo que hay gente que lo entienda y hay gente que no lo entienda. Pero tiene que saber que lo estamos diciendo de buena fe, es decir, que pensamos que es bueno para el país. Lo digo sinceramente. Y siempre con otro criterio que yo creo es muy importante, que en este momento está faltando, en general en España, que es con lealtad institucional. Lo digo de verdad. Es decir, creo que es fundamental el respeto a las instituciones, el respeto, en este caso, pues, al gobierno, a la oposición, porque es la base de la democracia. No sé, pues esta charla que estamos teniendo de una forma tranquila. Es que es muy importante. Sí, pero ahí le estamos viendo a usted, y mire, estamos viendo las imágenes, fue un momento duro. Pues sí, porque se agradece cuando tú has hecho las cosas que tenías que hacer de una forma, porque crees que hay que hacerlas de esa manera, pues que tu gente, después que te han zumbado, pero bien, pues te dice, oye, tío, ánimo y sigue para adelante. Aunque te hayas equivocado. Pero alguno que no estaba de acuerdo dijo, aunque te hayas equivocado, tú sigue para adelante. Pero en este caso no le zumbaron de la otra parte, le zumbaron parte de su gente. Bueno, pues sí, pero es igual. Es decir, por eso te digo que cuando nosotros, en mi caso, lo que me está tocando, que me toca una parte y otra, yo no admito que ahora diga, no, es que el señor está contra el gobierno. Yo no estoy contra el gobierno. O sea, mi obligación es trabajar con el gobierno. Y es el gobierno que se han dado los españoles, que nos hemos dado, que yo también voto. Por tanto, pero a partir de ese momento, mira, hace exactamente 15 días. Hace exactamente 15 días hemos firmado un acuerdo que ha sido de salud laboral y de prevención de los laborales, que nos ha costado más de un año trabajar, que no ha sido fácil. Sí. Y lo hemos firmado. ¿Qué pasa? Que no es noticia. Porque lo que es noticia es que le diga que no a no sé quién. Y claro, es que yo no me presento a las elecciones, ni nosotros. Pero vota. Pero vota. Sí, pero somos muy poquitos. ¿Y le puede preguntar a quién vota? Somos poquitos. No, personalmente tengo mis votos y votaré al que, como dicen por ahí, al que se me ponga. Pero dicho eso, pero yo represento a mucha gente y en la COE hay gente de todo tipo y condición. Y por tanto, nosotros somos un agente social que estamos reconocidos en la Constitución, en el artículo 7, y mi responsabilidad es esa. Ahora, comprendo que decirle al Gobierno que no es fácil, pero creo que lo hago educadamente, pero cuando hay que trabajar, sigo trabajando. 2 cuestiones y ya le cedo el turno a los compañeros. Espero que sean más tranquilos. Hombre, está siendo una entrevista muy amable. Hombre, los periodistas tenemos que preguntar a veces cosas incómodas, pero siempre con un poco de educación. Ya sabes que yo me estrené en Televisión Española con María Casado y la que lloraba fue ella. Porque sí, bueno, tocó, se emociona fácilmente. No, porque hubo un lío y tal, y me preguntaron, ¿y qué opinas de los impuestos? Y digo, pues me voy a poner yo a llorar también. Sí, me acuerdo del episodio de María Casado. Sí, pues me tocó a mí de estrenito de jovencito. Y amiga de esta casa. Sí, por cierto, para acabar con el tema de las pensiones, se le ha preguntado al Partido Popular cuál era su propuesta
ya que solo hacía criticar la del gobierno y los sindicatos. Entonces un día, no sé si era Juan Bravo, creo que era el responsable económico del PP, no me haga caso, o Bendodo, no lo recuerdo, pero dijo que concretamente para reformar las pensiones es, entre otras cosas, aparte de aumentar la natalidad, crear 1.700.000 puestos de trabajo. Hombre, eso también lo puedo decir yo, me refiero que querer crear 1.700.000 puestos de trabajo está bien sobre el papel, el problema es después crearlos. Es decir, ¿usted cree que la propuesta que ha hecho el PP, digamos, tiene algo de lo suficientemente tangible o concreto para que sea realmente una propuesta seria para reformar las pensiones? Es decir, ¿se soluciona todo con crear 1.700.000 puestos de trabajo? Bueno, que evidentemente hay que intentar que lo que es la pirámide realmente sea una pirámide, yo creo que es evidente. Yo que en muchos casos además le tengo una buena estima al presidente González. Él habló de crear 2 millones de puestos de trabajo. Bueno, y 800.000, y mira cómo le fue. Pero bueno, pero te decir a ver, yo creo que un objetivo de este país, evidentemente, tiene que ser crear puestos de trabajo y crear puestos de trabajo de la nueva economía que viene. Yo creo que eso lo tengo claro y por eso estamos trabajando. Que otro recuerdo que hemos llegado, que tampoco sale, es el de la formación dual, etcétera, que es donde realmente está la clave, ver cómo somos capaces de incorporar a la gente a esos nuevos puestos que vienen a través de la digitalización, la sostenibilidad. Yo la verdad es que no he visto bien qué es lo que plantea el Partido Popular, pero hombre, yo sí creo que hay que dar una vuelta. Es decir, yo creo que esta reforma, sinceramente, lo has dicho, me lo has preguntado. A ver, ¿qué pregunta? No, me lo has preguntado como un parche. Es que muchas veces llevamos con parches, pero es que a lo mejor no hay más forma que parchear la rueda para que siga girando. Por tanto, yo creo que no es una reforma, puede ser un parche. Vale. Sobre esta cuestión, ya que hablamos de modelos, hemos visto en Francia, o estamos viendo en Francia, además es fácil verlo porque llega en todos los periódicos e informaciones, la que se ha montado con su reforma laboral. Ahora mismo sobre el tapete, incluso en el debate nacional español, hay el modelo español del acuerdo sindicatos-gobierno, pero sin la patronal, y por otra parte lo que ha decidido el gobierno, en este caso no la Asamblea, sino el gobierno francés. Le han preguntado por esto ahora durante el testimonio escuchamos a Feijóo y le ponemos bien el micrófono. Vamos a escuchar a Feijóo hablando de esa reforma del modelo francés y del modelo español. Contrasta el interés por la sostenibilidad de las pensiones y la tensión social que está viviendo el gobierno francés, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo el gobierno español. Seguro que uno de los dos se equivoca y me da la sensación de que nos estamos equivocando. Es un ejercicio extraordinario de irresponsabilidad, de frivolidad, de insolvencia y de falta de patriotismo. Lo que nos está diciendo realmente con toda claridad el señor Feijóo es que su solución va de recortes, que va de crispación. Bueno, Feijóo viene a decir que entre los dos modelos el que le parece que está acertado es el francés y no el español. ¿Usted qué opina? A ver, yo creo que son temas diferentes. Lo digo con toda sinceridad. En Francia estamos hablando de subir la edad, creo que es a 64 años. Sí, pero con una cotización hasta 42. Sí, aquí tenemos 37. Sí, pero que te quiero decir que bueno, es que yo ahí no entro. Yo hay algo que sí tengo que hacer una reflexión. Joder. Lo que pido, y perdona, y digo, joder, otra vez, lo que pido es, ya está bien lo del patriotismo. O sea, es decir, que tú eres patriota, tú no eres, a ti te doy el título, a ti no te lo doy. O sea, yo sinceramente creo que en España estamos demostrando, y hemos demostrado mucho tiempo, que afortunadamente, a pesar de los ruidos, de los extremos, pues somos bastante razonable y normal. Es decir, y entonces es que ahora estamos oyendo todo el día lo del patriotismo y a mí me pone un poco nervioso. Lo digo porque dar carnes me parece hasta peligroso. Lo digo de verdad, porque yo creo que el debate hay que intentar hacerlo de otra manera. Es que lo digo como conclusión, además lo digo porque lo creo y lo pienso. Una última cuestión. Viaje a Rabat. Estaba en ese momento en una situación de discrepancia con el gobierno, no voy a decir enfrentamiento, pero es una cumbre que tiene un plano político y otro económico empresarial. Y tengo entendido que además el económico empresarial ustedes lo estaban desarrollando, llevando. ¿Por qué al final, en el último momento, se descuelga usted de ese viaje? ¿Es para mandar un mensaje al gobierno o por qué? Pues mira, es muy triste cuando
lo digo, ¿verdad? Es muy triste cuando salen unos titulares que no se corresponden a la verdad. Y además creo que has dicho, Xavi, algo importante. Nosotros tenemos una relación con Marruecos impresionante. Las empresas españolas somos el primer país inversor en Marruecos y tenemos una relación impresionante y magnífica con Marruecos. No solo con Marruecos, sino con la patronal marroquí, con la que nosotros tenemos una relación extraordinaria. Y tenemos una organización conjunta precisamente en este sentido, que es el FEMAES, ¿no? Es decir, bueno, es increíble cuando te encuentras y dices, no, este señor no ha ido a Marruecos, para decirlo, para darle un esquinazo al presidente del gobierno. A mí me parece, de verdad, auténticamente impresentable que se ponga eso. ¿Y lo he dicho. Pues mira, lo que pasa es que, claro, cuando dices, es un tema personal y seguimos, bueno, pues es un tema porque este que suscribe, que tan buena pinta tiene, tiene piedras en el riñón. Muchas, y muchas veces soy una cantera, ¿sabes? O sea, como soy vasco y las levanto la última vez, pues me han quitado 10, 4 de este lado y 10 de este, Dios. 3 veces en la clínica. Entonces, cuando tienes un problema de estos, no te tienes que ir al hospital, pero te dicen, ten cuidado, es triste que en Televisión Española lo tenga que aclarar, pero es que lo he dicho 20 veces, y entonces no fui por eso, porque yo iba a ir, ¿cómo no iba a ir? Además es más, mira, y lo acabo de decir ahora, mira, cuando algún momento tengo que decir algo al gobierno, es que lo digo. O sea, es que no creo que sea una persona que dice que se escapa. Y es más, y con el presidente del gobierno tengo una buena relación. Y si tengo que decirle que no a algo, es que tengo que decir que tenemos el teléfono. Usted les dijo que al gobierno que tenía piedras en el riñón, ellos a lo mejor se lo creyeron o no, no sé cómo fue ese episodio. Yo creo en este caso que a algunos de tu gremio les gustó más, le pareció más divertido que no tuviera piedras en el riñón. También tengo un tema, posiblemente hubiera sido para mí mucho más agradable no tenerlas. Pero es verdad que eso, sinceramente, se ha seguido, se ha convertido en una especie de mito, vale, pues... pero no es cierto, y lo digo de verdad, porque mira, al presidente del gobierno, como al rey, le acompañamos siempre en los viajes, siempre. Y es más, y cuando yo no estoy de acuerdo con el gobierno, es que lo digo. Es que eso es innegable. No creo que nadie me pueda decir que no lo digo. Pues. Y por tanto, bueno, pues mira, me alegro que sea la televisión pública la que me haga la pregunta y espero, bueno, que no me mande muchas cartas diciendo que es mejor ahora tomar un zumo de no sé cuánto. Dicen que la sidra es muy buena, ¿eh? Yo estuve en Asturias hace poco y me recomendaban tomar sidra por eso. Ya sabéis que esto además es como la gripe, ¿no? Que hay dos formas de pasarlas. O una semana en la cama o 7 días fuera de la cama. Es decir, que me porte de una manera u otra, dentro de tanto volveré a tener, pero bueno. Le agradezco que haya aclarado en Televisión Española el motivo de las piedras del riñón y le agradezco que no me haya dicho que me agradece la pregunta. No sé, estoy hablando en rajoyano, pero en fin, yo se lo agradezco de todas maneras. Vamos con las preguntas de la mesa de análisis. Por favor, que no sean de medicina. No. Buenas noches, señor Garamendi. Yo le quiero preguntar por el papel de los sindicatos en esta legislatura. Pedro Sánchez va camino de conseguir el récord de ser el primer presidente del gobierno que no se enfrenta a una huelga general durante su mandato. Lo más cerca que estuvimos de un paro de país fue el de los transportistas y no tuvieron a los sindicatos de detrás. Estamos viendo un contexto de conflictividad social por la inflación, por el alza de los precios. En Francia, en Alemania hay ahora una huelga de transporte auspiciada por los sindicatos. ¿Le parece que existe una alineación entre los sindicatos y este gobierno? ¿Falta músculo, pulso sindical en este país? Bueno, yo creo lo primero, y de verdad, y fíjate que ahora estamos discrepando, ¿no? Pero a mí me gustaría poner en valor el trabajo que se ha hecho de parte de los sindicatos. Y la realidad es que en un momento dado muy complicado, ¿no? Con lo que ha sido todo el efecto del COVID y tal, yo creo que la responsabilidad del mundo sindical, en este caso en lo que a mí me toca negociar con PP o con UNAI, yo es que no puedo más que agradecerles de verdad porque hemos sido capaces de dejarnos muchas mochilas en la puerta y sentarnos de verdad con responsabilidad. Yo hay algo que también tengo que decirlo porque me toca y está dentro del diálogo. Yo he dicho que por favor nos dejen en paz, pero a mí cuando UNAI o PP dicen cosas, entenderme, yo se las perdono, porque están dentro de su ámbito. Es decir, entonces, bueno, pues es normal que diga una cosa y otra, porque al final lo que vale es cuando te sientas en la mesa y tal. Mira, el diálogo social, yo siempre digo que es la mejor infraestructura que da un país, que es la paz social. Y la realidad es que ha funcionado. O sea, yo creo que es así.
Yo no sé en estos momentos si puede ser que el gobierno esté más cerca. Es verdad que ahora se está apoyando más en ellos, pero yo tengo que reconocer que por responsabilidad, lo digo por responsabilidad, yo creo que lo que tengo que decir en este caso, a pesar, es más, incluso cuando discrepamos, llegamos a acuerdo en las discrepancias. Y creo que eso es bueno. Y cuando decimos no estamos, seguimos hablando. Y eso es la clave para que este país, vamos a decirlo, haya transitado un espacio de tranquilidad. Y eso, de verdad, se debe al diálogo social. Y eso, de verdad, hay que ponerlo en valor, porque hay gente que lo pone en cuestión. Y yo creo que eso es un peligro. Carlos. Sí, yo, señor Garamendi, quería que se imaginara que nos está viendo alguien que es bastante probable, que es un buen lector de las secciones de economía de los periódicos, que va leyendo titulares de los periódicos y en las últimas semanas ha leído que los beneficios de las empresas, de muchas empresas, evidentemente, como decía usted, hay excepciones, pero una gran mayoría de las empresas están dando beneficios récords. Eso es público, está publicado, es así, los periódicos se hacen eco. Beneficios récord. Que los salarios de los altos ejecutivos de muchas grandes empresas españolas están muy por encima de superiores a la media europea. Bueno, salió eso, pero digamos es colateral, salió el tema de su sueldo, no sé, porque no ha salido, seguramente no sé cuánto cobra el jefe de la patronal alemana, si es más o menos que usted, pero quiero decir, los salarios en España de los ejecutivos son altos, los de la banca sin ninguna duda y otros muchos también. Están subiendo los beneficios empresariales. Están viendo que en fin, hay muchos sectores que van muy bien y cuando van a los salarios, seguramente el que nos está viendo, su salario y los que están en las negociaciones, porque evidentemente hay excepciones, usted lo dice, pero hay una media. Y la media está muy por debajo de los crecimientos de Europa. Muy por debajo, incluso en algunos casos hasta la mitad, o en el caso de Alemania hasta 3 veces menos. Yo supongo que la que se está viendo dirá, ¿pero por qué? ¿Por qué en España, que ya tenemos salarios bajos y es una de las grandes diferencias con Europa, por qué mientras los de arriba está funcionando así y los beneficios funcionan y los dividendos funcionan así, por qué los salarios llevan ustedes más de un año, creo, y todavía no hay acuerdo? Puedo no compartirlo. Primero insisto, porque... ¿Datos, bueno, son datos, comprendo, genéricos. Digo el que lea periódicos, bueno, esos son titulares de periódicos de todos los periódicos. Si mañana dedicamos todo el día, te traigo los datos, porque esto va por barrios, eso ya te lo digo desde ahora. Y los convenios están funcionando también por barrios, lógicamente como tenía que ser. Hay algo que también te digo cuando se habla de los salarios, en cuanto me has dicho las empresas. A ver, estamos hablando de compañías multinacionales que están jugando partidos multinacionales. Estamos hablando de una eléctrica que es la compañía número 1 de Europa y la 4ª del mundo. Estamos hablando de bancos que son líderes mundiales, donde tienen que fichar a gestores mundiales. Sí, pero también hay bancos líderes mundiales en otros países europeos que cobran menos, pero... Bueno, vete a Estados Unidos y los pillas. Es decir, no, es que, bueno, perdona, pero es que luego vas al deporte y te encuentras con que resulta que un señor que paga sus impuestos, pues posiblemente gana 10 veces menos que alguna otra persona que está en otro mundo y no pasa nada. Es decir, pero vamos a los salarios. Cuidado. ¿Por qué los salarios en España suben menos que en otros países? Y por pero es que, ¿sabes qué pasa? Que no comparto el tema. Es decir, das una máxima y la tengo que admitir. Pero no. 2,5 frente a 4,5. No, es que no es el 2,5. A ver, cuando tú ves el 2,5, pero hay una clausulita al lado que pone que a final de año se implementa en función de la inflación, no es el 2,5. Será el 7, se acaba en el 7, será el 2,5, se acaba en el 2,5, y si es el 1, acabará en el 2,5. Es decir, cuidado, es decir, cuando se habla de cuál es la tabla, mirar la clausulita de la implementación del IPC, porque hay muchas más implementaciones del IPC. ¿Hay mucha gente subiendo el salario al 7, sí? ¿Cuál? Pues en estos momentos prácticamente el 30% de esos convenios que dices al 2,5 están implementados con esa cláusula. Que por otro lado, también las cosas como son, luego está la famosa inflación de segunda ronda que ahí vendrá. Es decir que eso es lo que hay. Preguntas por este lado de la mesa. Os quedan 3 minutos. A ver si podemos hacer las dos preguntas y la voy respuesta. Breve. Buenas noches, señor Garamendi. Usted ha dicho que los principios suyos, entre sus principios está el de la lealtad institucional. Y por otro lado ha dicho que la relación con Marruecos es impresionante, ¿no? de buena. Entonces, ¿cree que está haciendo el Partido Popular lealtad? ¿Está manteniendo lealtad con el Gobierno a nivel institucional cuando hace esas críticas que le hemos escuchado con Marruecos o, por ejemplo, estas recientes contra la cumbre iberoamericana? Bueno, yo ahí, sinceramente, yo lo que tengo que estar es en nuestro plano. Yo he estado en la cumbre iberoamericana, concretamente el acto empresarial, o sea, la cumbre empresarial es que la montamos nosotros. Tenemos la Secretaría General Iberoamericana, había 1.500 empresarios, 800
de fuera de lo que era la República Dominicana, y nosotros vamos a seguir trabajando en positivo. Es decir, yo lo he dicho al principio, cuidado con este año electoral, es decir, porque es que todo lo que hay, yo no voy a entrar en la parte política. Yo creo que, desde luego, nosotros vamos a seguir trabajando en la línea que tenemos que hacer, que es que las empresas, además, ganen espacios, porque además es la mejor marca de España y es lo que mejor nos va a venir a España, ¿no? Última pregunta, Cristina. Hemos tenido una legislatura marcada en su primer tramo por muchos acuerdos y pactos en la mesa de diálogo social. Parece que eso se ha truncado en los últimos meses. Quería saber ahora mismo cuál es su relación con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la que parecía en un momento dado tener mucha sintonía, y si se siente aludido cuando el presidente del Gobierno habla de los de arriba, de los poderosos o de los señores con puro. A ver, yo si se han sentido de alguna manera atacados por el Ejecutivo. A ver, lógicamente con la ministra, con la vicepresidenta segunda, que la verdad es que ahora le llaman de repente presidenta, luego presidenta segunda y tal, la vicepresidenta segunda, yo en lo personal tengo una buena relación, es la ministra de Trabajo y como no podía ser de otra manera, trabajamos. Aunque hay veces que no compartimos cosas, es decir, como cuando acaban de cambiar el artículo 51 de la reforma laboral que habíamos pactado, que ya he dicho que no comparto este tema, pero dicho eso, es la ministra de Trabajo con la que tenemos y seguimos trabajando y acabamos de firmar el acuerdo que acaba de comentar, ¿no? Con respecto, a los, vamos a decir, ataques, reflexiones, comentarios o declaraciones con respecto a empresas o a personas, yo creo que es un error. Yo creo que es un error, lo digo con toda sinceridad. Creo que la gente que lo está haciendo se equivoca. Es decir, yo creo que tiene poco sentido poner en el foco, ¿no?, a este sector, para empezar, a esta empresa y a esta persona. Es decir, no quiero nombrar, pero todos hemos visto personas, sabemos por quién va. Incluso me incluyo, decir, porque creo que es un error, lo digo de verdad, y creo que no es el camino. Es decir, yo creo que si no estás de acuerdo, creo que hay otras formas de hacerlo, pero creo que no es el camino y creo de verdad, y además lo digo de verdad, creo que en España, mira, si esto es así, los que estamos en los espacios de centro-izquierda, centro-derecha, estamos aquí, y aquí están los extremos. Entonces, centrémonos aquí, porque esa es la gran mayoría del pueblo español. Pues Antonio Garamendi, ha sido, de verdad se lo digo, un placer conversar con usted. La verdad que le agradezco el tono y la amabilidad que ha tenido y el aguante. Espero que esta entrevista le haya dolido menos que las piedras en el riñón. En cualquier caso, le agradezco yo que haya estado por aquí, con momento micro incluido, pero hemos salido todo del paso, de verdad que le agradezco. Muchísimas gracias en la televisión pública. Gracias. Bueno, pues hasta aquí el tiempo para la entrevista. En el primer tramo, hoy, como han visto, con el presidente de la patronal, de la COE, Antonio Garamendi.